Hola hermanos, hola hermanas, hola amigos, mi nombre es Rudy Arguera, soy predicador de la Iglesia de Cristo aquí en Kentucky, Estados Unidos. Y para mí es un gusto estar nuevamente en otro video más para poder estudiar juntos la palabra de Dios y salir edificados con otro tema muy interesante este día. El tema de hoy es soy salvo, pero no soy miembro de la iglesia todavía. Soy salvo, pero no puedo tomar la cena del Señor. Suena un poco extraño eso, pero así he decidido ponerle de nombre o de título a este estudio. Bueno, ¿cómo es eso, hermano? Que se puede ser salvo, pero no ser miembro de la iglesia. Eso no lo dice la Biblia. Alguien me diría eso. Tiene toda la razón, ¿verdad? Siempre todos los ejemplos que miramos en el Nuevo Testamento, encontramos que inmediatamente una persona era salva, esa persona venía a ser añadida a la iglesia, ¿verdad? En el momento de ser salva. Ahora, salva, ¿cómo era el proceso para ser salva la persona? Es en todos los ejemplos que encontramos también en el Nuevo Testamento, miramos que para que una persona fuera salva, debía de escuchar el Evangelio, por supuesto, escuchar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesús, por supuesto. Esa persona inmediatamente escuchaba, esa persona, si esa persona creía en el Evangelio, creía en Jesús como su Salvador de todo corazón, creía que Jesús era el Hijo de Dios de todo corazón, esa persona se arrepentía, por supuesto, de sus pecados y era bautizada. O confesaba que Jesús era el Hijo de Dios y era bautizada esa persona. Y entonces eso es lo que miramos en las Sagradas Escrituras, principalmente el Nuevo Testamento, donde ya la iglesia había sido establecida. Ahora, uno puede ser salvo y no ser miembro de la iglesia. Tampoco eso no es, la Biblia no lo dice. La Biblia no enseña, por ejemplo, que uno puede ser salvo y no ser miembro de la iglesia. No lo enseña la Biblia. La Biblia tampoco enseña que uno puede ser salvo y no poder tomar la cena del Señor. Eso no lo dice la Biblia tampoco. Si uno es salvo, tiene derecho de tomar la cena del Señor o la Pascua cristiana, ¿verdad? Si uno es salvo, tiene derecho es añadido a la iglesia ese mismo día en que es salvo. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Algún amigo me estaría diciendo, bueno, pero usted solo está hablando y no lo demuestra. Demuéstralo con la Biblia, me diría alguien, ¿no? Con gusto, por supuesto que sí. Y que conste que no es que yo esté sacando estas cosas de mi propia mente o de mi propio corazón, porque como dice la Biblia, el corazón de los hombres es engañoso, ¿verdad? Aquí vamos a leer algunos versículos. Miremos el versículo en Hechos, capítulo 2, versículo 47. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Esto es como una especie de conclusión, resumen que el escritor San Lucas está dando en su libro, en el libro de Hechos, Hechos 2:47. Es como un resumen, una conclusión que el escritor San Lucas está dando en ese contexto,
que él estaba escribiendo acerca del Evangelio, acerca de la salvación. Él está diciendo que el Señor es como una narración que él está dando, que el Señor, o sea Dios o el Señor Jesucristo, iba agregando, iba añadiendo a la iglesia cada día aquellos que iban siendo salvos. O sea, eso sucedía de manera instantánea. Eso sucedía en el mismo momento que la persona iba siendo salva, iba siendo añadida a la iglesia. Entonces, ¿a dónde están los salvos? Si esa fuera una pregunta que yo le hiciera a usted, usted me diría en base de una manera entendible, de una manera fácil, eran añadidos a la iglesia los salvos, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Ahora, pero ¿cómo llegaron hasta este momento de ser añadidos? Si ustedes mira, estimado amigo, si tiene alguna duda al respecto, usted puede ver algunos versículos anteriores a Hechos 2:47, y usted mira que era un día que estaban celebrando los judíos. El día le llamaban el día de Pentecostés, que era como un día de la celebración de la independencia, donde habían llegado muchas personas de otros países, personas de la misma raza judía, que hablaban otros idiomas. Ya no hablaban el idioma hebreo, sino que ya hablaban otros idiomas, porque habían nacido y crecido en otros países del mundo, y habían llegado a visitar a su país, a la capital Jerusalén, donde se estaba celebrando el día de la independencia judía o el Pentecostés. Y entonces los apóstoles, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Dios, ellos pudieron hablar los idiomas, las lenguas de estas personas y predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Uno de los que comenzó a hablar, dice la Biblia, fue San Pedro, y los demás apóstoles también comenzaron a predicarles ese día a todas las visitantes, a todos los turistas, podríamos decirlo. Y cuando las personas escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesús y se dieron cuenta que ellos eran pecadores, que ellos habían cometido muchos pecados, y entre ellos los judíos haber matado al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesús, ellos le preguntaron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y San Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y para recibir el regalo del Espíritu Santo. En eso, y dice, en ese día se bautizaron como 3,000 personas. Fueron añadidos, ¿verdad? Como 3,000 personas añadidos. Ahí no dice a dónde, pero dice que en ese mismo día que se bautizaron, fueron añadidas como 3,000 personas. Después que fueron bautizados, ¿verdad? Y ese mismo día, no esperaron 3 meses, 6 meses, 1 año para ser añadidas a la iglesia, sino que ese mismo día. Y dice aquí en Hechos 2:47 que cada día el Señor añadía a la iglesia a los salvos. Entonces, cada día, no esperaban meses para ser añadidos, y todos siguieron el proceso. Cada día eran añadidos a la iglesia los salvos, pero todos seguían el proceso. ¿Cuál era el proceso? El mismo proceso que siguieron las personas en el día de Pentecostés. ¿Cuál es ese proceso, hermano? Bueno, que se les predicaba el Evangelio del Señor Jesús, que se arrepentían de sus pecados, confesando a Jesús como su Salvador,
y eran bautizados. Y así dice, y por eso dice aquí, eran añadidos a la iglesia cada día por Dios, ¿verdad? No por personas, que conste, no por personas, era Dios el que las añadía. No que se le pregunte a alguien y se le diga, ¿tú estás de acuerdo de que esta persona sea añadida a la iglesia a la cual tú perteneces? No, no, hermano, yo no estoy de acuerdo. Y tú, no, yo sí estoy de acuerdo. Y tú, no, el que añadía a la iglesia, según Hechos 2:47, es el mismo fundador de la iglesia. O sea, el Señor Jesucristo, el dueño de la iglesia, el que compró la iglesia con su propia sangre, el único que tiene derecho de salvar y de añadir a su iglesia a los salvos, ¿verdad? Bueno, y estos mismos que habían sido añadidos a la iglesia, eran los salvos ese mismo día, ¿verdad? Era una salvación y inmediatamente ellos habían escuchado, habían creído, se habían arrepentido y eran bautizados. Ellos eran añadidos y ya tenían derecho de tomar la cena del Señor, ¿verdad? La cena del Señor, al habiendo sido salvos, ¿verdad? Al habiendo sido salvos el mismo día. Aquí se puede explicar concretamente que eran miembros de la iglesia y en el mismo día de que eran salvos. Que eran salvos en el mismo día en que ellos habían sido bautizados, ¿verdad? Que tenían el privilegio de tomar la cena del Señor cuando ya ellos eran salvos, ¿verdad? Cuando ya ellos habían sido bautizados, cuando ya ellos se habían arrepentido de sus pecados, ¿verdad? Bueno, si hay alguna pregunta, con gusto la responderíamos. Si hay algún comentario, bienvenido el comentario. Cualquier persona que ve este video y que le gusta puede hacer su comentario y puede escribirlo en la parte de abajo de este video. Que Dios me los bendiga y vamos a seguirnos mirando en otros videos en el futuro.